Les he compartido un trabajito en el cual nos vamos a basar, ¿ya? Antes de iniciar, como siempre, vamos a ver el caso de la composición, ¿no? La composición es muy importante y aquí vamos a ver algunas líneas que van a denotar esto de la composición. Primero, siempre tenemos que ver que un buen paisaje debe estar distribuido de la siguiente manera. Fíjense, en 3/3 de forma horizontal y de forma vertical también, ¿no? Entonces, de esa manera sale bien distribuido nuestro trabajo y sale interesante, ¿no? A esto nos referimos con la composición, ¿ya? Entonces, para el paisaje siempre es importante este esquema bastante básico, pero funciona. Acá podemos encontrar líneas de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes fíjense, justo hacia la montaña, a la parte media, hay una línea de simetría, pero acá lo más importante es que estamos viendo que justamente está en el tercio superior, ¿no? La parte inferior también hacia el horizonte, acá hay también una línea de coincidencia, en el cual podemos ver que está la línea de horizonte, exactamente como en medio. Pero lo que llama más la atención es el caso del agua, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es lo que nos interesa más. Y justamente en composición, estos son los puntos de mayor interés. Este, este y este. ¿Ven? Entonces, si podemos ver, podemos notar, el anterior, o sea, este de acá, no está llamando la atención. Estos 3 puntos sí están llamando la atención, entonces rompe la simetría. Por eso justamente este arbolito que tenemos acá, se puede observar que está disponiéndose en esta parte justo en el tercio izquierdo, de la misma manera esta parte para que pueda disponerse en el tercio de la derecha, ¿no? Y así de esa manera nos sale una bonita composición, ¿ven? Entonces, eso es lo que vamos a considerar principalmente. Y de hecho, algunos colores podemos interpretarlos. La idea es de repente poner algo de nuestra parte. Usualmente cuando hago este tipo de trabajos, luego de finalizar, siempre les digo a los estudiantes y a ustedes también, de repente, que después de hacer este trabajo al secar puedan ponerle un elemento distinto, un elemento que caracterice a este paisaje. Por ejemplo, puede haber algunos animales, puede haber inclusive algún caso de, por ejemplo, alguna casa que se puede añadir, porque cuando el óleo seca un poquito más, se puede seguir pintando, ¿no? Usualmente acá, por ejemplo, yo le pongo renos, le pongo también algunas aves, hasta inclusive algunos, puede haber inclusive al fondo como una especie de caballos, tantas cosas, ¿no? Entonces se podría hacer también. Pero como les decía, esta tarde vamos a ceñirnos principalmente al caso de lo que viene a ser el trabajo de estos elementos del paisaje, lo que igual es el cerro y el agua, que lo vamos a estudiar esta tarde, ¿ya? Entonces, como siempre, con nuestro pincelito Leiners de pelo de punta de sable, vamos a trabajar con el agua ras y un poquito de azul, solamente para hacer la composición o el dibujo, ¿no? Entonces la idea en esta parte no es dibujar cada elemento, ya saben, principalmente las líneas de composición, ¿no? Entonces con un poquito de agua ras y azul talo hacemos las líneas compositivas que les he mencionado anteriormente. Entonces ahí haremos la división de esta parte, después por aquí, ya lo disponemos, y después de esta parte superior también. ¿Ven? Así, y así lo dividimos de 3 a 3. Ya está. El siguiente paso va a ser disponer del espacio para poder hacer, por ejemplo, les comentaba, el caso de
los árboles por acá, ¿no? Entonces insinuamos ya los triángulos para esta zona, entre los árboles. ¿Bien? Ya. Son solamente guías esquematizadas para interiorizar cómo vamos a hacer nuestra composición. También les decía que al medio va a estar la línea de horizonte, porque después hacia atrás van a estar los árboles hacia el fondo. Por esta zona va a estar nuevamente más árboles y luego hasta aquí. Ya está. Dejando a la montaña por esta zona superior para que esté de esta manera distribuida. Ya está. Y finalmente la caída del agua, que va a estar justamente en este punto de interés, por esta zona hasta por esta parte. Voy a reservar más espacio, más o menos a la mitad de este tercio, para que podamos hacer aquí el efecto del agua, ¿no? Por esta zona, con algunos reflejos inclusive. Eso es suficiente, no hay más que ponerle, simplemente esquematizar y saber en qué zonas del lienzo vamos a trabajar, ¿correcto? Muy bien, nada más que eso. Entonces ahora limpiamos bien el pincelito con un pañito. Correcto. Muy bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es el cielo, como hemos visto, ¿no? Entonces para ello lo que vamos a hacer es utilizar el caso de la brocha más grande, la brocha de cerda, y con el óleo blanco vamos a hacer una mancha previa, vamos a humedecer el fondo con una gotita de aceite. Entonces ahí una gotita más porque es una zona amplia. Entonces empezamos a frotar el caso del óleo sobre esa superficie. No debe estar muy empastado. La capa de pintura debe ser muy finita, como pasándole betún. Solamente un betún, así, y tratar de frotar al máximo para que se estire el color. No necesitamos todavía empastarlo. Si lo empastamos y si utilizamos mucho aceite, lo que va a pasar es que encima va a ser difícil de trabajar porque se va a, como quien dice, embarrar mucho, ¿no? Entonces así es mejor trabajar solamente frotando y cubriendo la zona para pintar, ¿ya? Así. Por eso se utiliza un pincel de cerda para poder hacer esa forma de trabajo, estirando el color. Con un pincel suave sería difícil, ¿no? Inclusive a la hora de frotar, el caso de la brocha sobre el lienzo suena como si fuese que estuviese yo trabajando con una escobilla, ¿no? Así, frotándolo realmente. Estamos friccionando la punta del pincel con la superficie del lienzo. Entonces vamos a hacer el caso del cielo, inclusive tapando estas zonas de los árboles, porque ya solamente lo hemos esquematizado, ya sabemos hasta dónde viene, y a la hora de comenzar a hacer los árboles, sobre esa parte vamos a trabajarlo para hacer un efecto de superposición. Entonces el óleo estirado no tiene que estar empastado, la textura de la tela no tiene que perderse, tiene que continuar la textura de la tela para que la capa sea finita, pues, ¿no? Si desaparece la textura de la tela y aparece la textura del pincel, quiere decir que es mucha pintura. No se necesita mucha pintura en esta parte. Es una capa bien finita, ¿no? Entonces, pero tampoco tiene que estar seco, porque a veces pasa que no le ponen la suficiente pintura
y ya también queda veteado, o es decir, sin pintar algunas partes. Tiene que estar pintado toda la superficie del cielo. Muy bien, ya está. Ahora me estoy enfocando solamente en frotar, a que esté bien impregnado. Ahora, no es necesario reservar exactamente hasta la línea que hemos dibujado. Se puede pasar un poquito, no hay ningún problema. Pueden pasarse un poquito. Inclusive eso es bueno porque a la hora de pintar podemos hacer efectos de fundido, difuminado ahí. ¿Bien? Listo. Entonces ya está absorbiendo, si se dan cuenta, el caso de esta primera capa, el lienzo está absorbiendo el aceite y se torna como, si ustedes están percibiendo esto, se debe tornar como que estuviesen trabajando con témpera. O sea, ya no es muy aceitoso, sino se vuelve como que un poco más seco, como la témpera. El pincel no lo voy a lavar todavía, solamente voy a utilizar este mediano para hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer con el azul talo la mancha para poder hacer el efecto del cielo. Entonces con el azul talo más una gotita de aceite, lo combinamos ahí y hacemos las pinceladas para que quede el cielo. Entonces lo empastamos. Siempre yo lo pongo aquí en las esquinas primero, porque es donde debe haber mayor oscuridad. Ahí. Luego algunas pinceladas, en el caso, por ejemplo, de formas de nubes, por acá puede ver. Después por acá también. Suficiente, ¿ven? Ya está. Ahora, con otro pincelito, con el pequeño puede ser, voy a combinar un tono violeta. Saco un poco de azul talo y un poco de rojo magenta. Le ponemos un poco de blanco y obtenemos un violeta. ¿Ven? Entonces este violeta también lo ponemos con un poquito de aceite. Y lo ponemos por este lado un poquito, como insinuando sombras de las nubes. Así. Y finalmente puede ser con este pincel que hemos utilizado, el blanco. Como tiene blanco más el magenta, se va a tornar como de un tono rosado, ¿se dan cuenta? Y este rosadito lo ponemos en la base justo al lado ya de las montañas, como mancha primero. Ya está. Entonces a continuación solo nos queda difuminar. Para difuminar vamos a utilizar los mismos pinceles, pero antes tenemos que limpiarlos, ¿no? Entonces con un pañito vamos a sacar primero el excedente de pintura que tiene cada pincel. Y después enjuagarlos en aguarrás. Ahora con la brocha más gruesa voy a empezar a difuminar, acompañándome de un pañito para ir limpiando siempre, ¿no? Ahí. Entonces comienzo a fundirlo. ¿Bien? Así. Parte por parte, no todo en general, porque si no, lo haríamos, haríamos que todo se vuelva muy parejo y hasta podría volverse gris. Solamente así, ¿ven? Con la brochita. Siempre limpiando. Y así de esa manera empezar a difuminar. Y ahora para que se suavice mejor, aunque en pantalla se ve suavizado ya, ¿no? Para que se suavice mejor aún,
Con un pincel también grueso, pero más suave, lo humedecemos un poquito en el agua ras, lo secamos, no tiene que estar con agua ras, solamente lo humedecemos para que pueda trabajarse mucho mejor. Terminamos de suavizar esta parte, es decir, que el cielo ya no tenga pinceladas o brochadas muy rugosas, porque con el pincel de pelo de cerda queda así como que marcado. En cambio, con este se va a ver un poquito más suave aún. Entonces ahí suavizamos el caso del cielo. Ya se torna más suave las transiciones, que se vea el cielo bastante suave para hacer luego las nubes algodonadas, ¿no? Estoy girando el pincel así como si fuese el signo de infinito o como el número 8. Así. Parte por parte, no todo en sí, ¿no? Parte por parte, eso hace que se vea así con los tonos de azul bien distribuidos, porque cuando lo hacemos horizontalmente también podría ser, yo puedo hacer un cielo así como que esté con un movimiento, como cuando hay bastante viento también, ¿no? Se puede hacer. Ya saben que les puede salir un diferente cielo, más claro, más oscuro, no hay ningún problema, porque este paisaje es de libre interpretación. Listo, ya está suavizado el cielo y a continuación vamos a hacer el efecto de las nubes, ¿no? Muy bien. Antes, como siempre, hay que limpiar nuestro pincelito. Muy bien, ahora con un pincel de cerda también, pero mediano, este de acá, voy a hacer el caso de el empastado de las nubes, ¿no? Como hicimos antes. Entonces sacamos un poquito de óleo blanco. Ahora sí le ponemos aceite. No mucho, pero sí tiene un poquito más que la primera capa. Un poquito más. Y con este resultado, con este óleo blanco, le vamos a poner en las zonas donde va a quedar un poco más claro, ¿no? De acuerdo a la referencia puede estar, por ejemplo, por acá. Antes de pasar a esta zona, fíjense lo que voy a hacer. Con un pincel suave voy a difuminar hacia abajo para que se suavice esas nubes. Miren, esa partecita lo suavizo un poco. Ahí. Y luego recién paso a empastar más por este lado. Por acá le puedo poner. Empastadito. Ya está. Nuevamente suavizo esa zona. Lo suavizo más. Listo. Continúo y como les decía, por donde estoy viendo que va a quedar mejor, por ahí le pongo. Acá por este lado y reservando ese violeta, ¿vean? Así. También lo podemos difuminar con la brocha más gruesa, porque cuando está empastado inclusive funciona mejor la brocha gruesa. Ya está.
Muy bien. Ahora creo que un poquito más, o creo ya sería suficiente. Sí, suficiente. Ya no es necesario ponerle más nubes, ¿no? ¿Ven? Entonces así. No nos compliquemos. Ya está. En pintura de ángeles estos cielos salen muy bien para hacer esos efectos en el cielo, así de pintura de santos y de ángeles. Muy bien, ya está. Los voy a secar con este pañito para que no tenga mucho aguarrás, porque a veces el aguarrás se queda. El aguarrás es a veces un poco aceitoso de, de arte, ¿no? El aguarrás artístico. Muy bien, ya están limpios, no al 100%, pero ya no van a manchar la superficie de nuestra mesa de trabajo. Tampoco no van a manchar mucho los colores. Eso es suficiente. Muy bien, entonces ahí ya está. Y ahora limpiamos un poquito nuestra paleta si hemos combinado algunas partes, porque lo mejor es tener espacio disponible para nuestro trabajo, ¿no? Sí. En el caso del blanco no lo voy a limpiar porque es un color o pigmento recurrente para nuestro trabajo. Por eso dispuse y siempre lo dispongo el blanco como el tono más, en mayor cantidad. Ahora para pasar a lo que viene a ser el caso de la montaña, lo que vamos a hacer es primero humedecer, es decir, pasarle blanco a esta parte donde hemos señalado que es nuestra línea de horizonte, ¿verdad? Entonces en esa partecita vamos a pasarle nuevamente blanco, ¿ya? Entonces lo voy a hacer con este pincel grande como siempre hemos venido trabajando y como acá tengo blanco, entonces ahí le voy pasando, fíjense. Donde hemos señalado que era nuestra línea de horizonte, por donde vemos acá en la imagen donde están los árboles pequeños hacia arriba. O sea, en las faldas del cerro o de la montaña, ¿ya? Ahí le pasamos el blanco para humedecerlo nuevamente. ¿Para qué le estamos pasando? Para que a la hora de pintar la montaña hacia la parte baja haya una perspectiva, es decir, que se vaya hasta el fondo, al fondo con un tono claro, ¿ya? Por eso con blanco y un poquito de aceite pintamos la falda de la montaña o del cerro, ¿no? Entonces ahí lo humedecemos, solamente esa parte. Noten cómo estoy humedeciéndolo. Acá más o menos, así hasta acá. Toda esta zona va a estar con un poquito de blanco y aceite. No hasta la parte superior, solamente acá en las faldas de la montaña o del cerro. Correcto. Ahora limpiamos nuestro pincel. Lo quitamos el excedente de pintura y luego lo enjuagamos en aguarrás. Ya está. Suficiente. Y ahora sí, para la montaña vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a utilizar una espátula de pintura. Y para la montaña vamos a combinar dos colores. El color azul y el color rojo magenta, para que nos salga un violeta. Ahí lo combinamos. Un violeta. Entonces así combinamos. Y ya nos salió un violeta. Le falta un poquito más de rojo. Tiene que ser mitad y mitad o inclusive más rojo que azul. Lo mezclamos muy bien. Ya está, le puse más magenta
Así es que necesitamos de nuestro estuche que les mencioné un poquito más del color magenta. Con el magenta sale un buen color violeta. Pero va a salirnos un violeta oscuro. Ya no hay ningún problema. Tiene que salirnos oscuro para generar un contraste. Muy bien, entonces con este violeta lo que vamos a hacer es dibujar así las montañas. Fíjense, no le puse nada de aceite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos dibujar? Con la misma espátula, lo que hago es lo siguiente. Miren, extiendo el color como si fuese mantequilla en un pan, así. Entonces se extiende, ¿ven? Se vuelve plano. Entonces, para dibujar, lo que hago es lo siguiente. Con el costado de la espátula, saco pintura. Y se empoza un poquito ahí. ¿Ya? Y empezamos a dibujar sin miedo con la espátula. Hay que tener más en cuenta la punta que la parte posterior. O sea, con la punta es lo que vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, por acá, fíjense. Ahí con la punta extiendo y dibujamos. Nos va a salir como un cerro o una montaña bien oscura. No hay ningún problema. De ahí bajamos. Fíjense cómo con la punta es la que se dibuja, ¿no? La punta de la espátula está indicando por dónde estamos dibujando. ¿Ven? Y no se preocupen, en la tela siempre hay textura y los cerros son texturados, no son planos, ¿no? Tiene que salir texturado. Así. Entonces, principalmente dibujamos hacia las cumbres, ¿ya? Hacia las cumbres, ahí. Entonces, hacia la parte superior se vuelve oscuro. También la parte media lo volvemos oscuro, pero con espátula, es decir, que tenga textura. ¿Ven? Ahí. Y más o menos por donde le hemos puesto el blanco, ahí terminamos, ¿ven? Ahí terminamos. Ahí terminamos de ponerle estos tonos. Le hemos puesto hasta aquí. Entonces se ve como una montaña bastante oscura. Pero ahora va a venir el siguiente efecto. Muy bien. Una vez que hemos terminado, limpiamos nuestra espátula. Muy bien. Entonces, con nuestra brocha gruesa, la que acabamos de utilizar, lo que hacemos es fundir un poquito esta zona, ¿ven? Así. Entonces se combina la montaña con la base blanca que hemos hecho, ¿ven? Así. Para generar, les decía, una perspectiva atmosférica, o sea, hacia el fondo bastante lejos va a quedar, ¿ven? Entonces limpio nuevamente y más abajo con más blanco se vuelve más claro, ¿ven? Sí. Limpiamos y seguimos. Listo. Ahora lo limpio inclusive con aguarrás aquí y hago la última parte difuminar. O sea, tiene que difuminarse bastante suavecito, ¿ven? Así. Entonces así queda, ¿ven? Como si fuese una parte de niebla, algo así, ¿ya? Eso nos va a ayudar a generar ese efecto de textura.
La parte superior tiene que quedar así, bien oscura. No hay ningún problema. Porque después vamos a aclararlo, ¿ya? Con dos tonos, un tono celeste y otro tono amarillo. Mejor dicho, blanco y un poquito de amarillo. Muy bien, entonces limpiamos nuestro pincelito con el cual hemos difuminado. Y ahora alistamos nuestra espátula para hacer el siguiente tono. ¿Qué tono vamos a hacer? Les decía un celeste, ¿no? Entonces fíjense cómo voy a hacer un celeste con blanco y un poquito de azul talo. Este talo que estamos utilizando está muy bien. Entonces lo combinamos y sale un celeste. Muy bien, entonces sale un celeste y a este celeste le ponemos un poquitín de amarillo, un puntito nada más, fíjense, casi nada, inclusive mucho, pero un poquito para que se vuelva como un poco más cálido. Ya está. Muy bien. Y ahora con este tono, nuevamente fíjense, acá sí se va a notar. Les voy a hacer notar, miren. Lo que pasa es que lo extendemos, dijimos, como si fuese mantequilla en un pan. ¿Vean? Sí. Como mantequilla en un pan. Listo. Ya está. Bien planito, bien extendido. Lo limpiamos ahí. El excedente. Ahora voy a limpiar mi espátula para que vean eso. Miren, voy a limpiar. Ya está limpio. ¿Y cómo es el proceso? Les voy a mostrar. Miren. Esta espátula está limpia, ¿ven? Ahí está. Entonces, ¿dónde voy a poner la pintura? Fíjense, como si fuese un cuchillo de torta. Ponemos acá, ahí en la superficie. Jalamos un poquito. Así. Y fíjense dónde está el óleo. Justo al bordecito, ¿ven? Ese lado está. Ahí a este lado está, ¿ven? Así. Entonces, eso nos va a facilitar para hacer lo siguiente. Hacemos el dibujo. O sea, le ponemos las sombras de la claridad, ¿ven? Así. Y como está en el bordecito, sale así texturado. ¿Ven? Nuevamente. Ahí, como cuchillo, sacamos. Ahí está. Y jalamos con confianza. Como decía un amigo, con fe. ¿Ven? Entonces, ese es el trabajo a la espátula al seco. ¿Ya? Nuevamente. Ahí sacamos. Aquí está. Y también le ponemos acá. A todas las sombras que tiene luz, ahí le ponemos. Es decir, las sombras de la montaña también van a tener un tonito claro. ¿Ven? Entonces ahí le ponemos. Por acá también. Ahí también. Respetando el dibujo. Por esta zona del medio hacia la derecha tiene más. Entonces ahí lo extiendo, cargo de pintura y ahora lo que hago es extenderlo por ese lado. ¿Ven? Así. Así está. Traten de que siempre reserve textura, que no le quitemos textura, que hayan esos puntitos o como que huequitos. ¿Ven?
Por eso estamos pintando en una tela, ¿no? Entonces, eso tiene que ver. Muy bien, finalmente un poquito más por acá abajo. Así. Ya está. Listo. Esas vendrían a ser las sombras de la montaña, que es como un celeste, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer las luces, porque está del costado izquierdo, más o menos como un atardecer parece, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es blanco con un poco de amarillo nada más. Fíjense, acá tengo blanco. Le pongo por acá una buena cantidad. Y ahora lo que hago es ponerle un poquito de amarillo. ¿Ven? Entonces se va a tornar como un blanco, pero bien cálido, ¿no? Así como esto, ¿ven? No es blanco puro, es como un poco cremita. Lo mezclamos. Así lo mezclamos bien, bien como el anterior. Y luego nuevamente lo extendemos como si fuese mantequilla en un pan. Así, planito. Entonces ahí nuevamente les explico. Y lo limpio bien. Entonces lo que va a pasar es que con la espátula, como si fuese un cuchillo, ahí en esta parte, disponemos de un poquito, jalamos y fíjense dónde está el caso del color. En un costado, ¿ven? Ese costado que he utilizado como si fuese un cuchillo. Entonces con mucho cuidado vamos a ponerlo en las luces. Ahora sí, con más cuidado que el anterior, ¿ven? Entonces ahí, como si fuese un dibujo, vamos dibujando las luces que van a estar al costado izquierdo, ¿no? Entonces ahí le ponemos. ¿Ven? Ahí está. Seguimos poniendo, lo ponemos ahí, partes detalladitas, con la puntita también podemos hacerlo. Ahí. Y por acá también. Tratando de reservar el dibujo. Según dispongan de la espátula, puede salirles más largo o más corto. Por ejemplo, por acá. Allí. ¿Ven? Como les decía, puede ser que la montaña que pinten ustedes esté más clara o esté más oscura. No hay ningún problema. Lo importante es tener esta experiencia del ejercicio, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, ahí, con confianza, sin miedo. Cuando tenemos miedo es el problema. ¿Ven? Ya está. Entonces vamos a tratar de reservar estas sombras de este lado y de aquí ponerles la luz, solamente más que todo hacia la izquierda. Entonces por este lado pondré, por acácito también, ¿ven? Como si fuese ese lado más iluminado.
y después por esta zona. Luego me voy hacia abajo. Un poquito que caiga aquí la luz. Y ya está. Entonces, antes de difuminar, porque también vamos a difuminar como tiene blanco, entonces lo que voy a hacer es limpiar la espátula. Limpiamos la espátula. Y ahora nuevamente con nuestra brochita de cerda, de pelo de cerda, difuminamos también esa zona, pero bien suavecito, así fíjense, como con ritmo, como que hacia abajo esté ese efecto de difuminado, ¿ven? Por este lado, ahí, así suavecito. Entonces se pierde a la distancia por la perspectiva. Ven, así por acá, por este ladito también, un poquito. Y que se pierda ahí. Entonces así hemos hecho la montaña, ¿no? Solamente con el recurso de las texturas visuales. Muy bien, ya está. Lo dejamos ahí para hacer el siguiente paso. Ya estamos desde el fondo y poco a poco vamos a venir al primer plano, ¿ya? Y con un poquito de este color, esta zona que está media oscura, la voy a aclarar para que no se vea muy oscuro tampoco ahí. Y listo, ya está. Muy bien, ahora limpiamos nuestros pinceles y también podemos limpiar parte de nuestra paleta, ¿no? Porque acá ya no hay nada. Limpiamos. Por este lado también podría ser. Hay que limpiar nuestra paleta. Muy bien, a continuación vamos a hacer la parte de los árboles hacia el fondo. Para ello vamos a construir un verde, es decir, vamos a combinar un verde, ¿ya? Y vamos a utilizar para ello nuestra espátula. Para conseguir un verde necesitamos el azul y el amarillo. Pero ¿por qué lo estamos construyendo si tenemos acá los verdes? Primero, tenemos acá un verde muy oscuro y tenemos acá un verde muy claro. Para el árbol del fondo, para generar una buena perspectiva, necesitamos un verde azulado, un color terciario, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es la combinación de un verde, pero con más azul que lo que viene a ser amarillo, ¿no? Entonces este tiene más azul que amarillo. Ahora, como les decía, como este tiene celeste, es decir, es verde, mejor dicho, azul más blanco, entonces si lo combino acá, fíjense cómo sale un tono verde, pero más azulado. ¿Ven? Así. Entonces con este verde va a ser interesante lograr ese fondo, ¿ya? Muy bien. Y ya resultó muy celeste porque tiene mucho blanco, ¿no? Entonces nuevamente le pongo algo de azul, nuevamente amarillo, para que se vea un tanto más verde, o sea, más intenso el verde. Ya está. Muy bien. Entonces con estos tonos de verde azulado
vamos a hacer los árboles que están hacia el fondo. Lo voy a hacer con el pincel de cerda, el más pequeño, ¿ya? Entonces ahí vamos dibujando y dando las pinceladas para esos árboles hacia atrás. Noten cómo estos árboles son bastante fríos en su tonalidad, ¿no? Es un verde azulado. Por eso generamos la perspectiva atmosférica. Se puede insinuar con el color la lejanía de los elementos. Como es un pincel grueso, o sea, de pelo de cerda, rápidamente se puede plasmar estos árboles, ya que están a lo lejos y no necesitan mucho detalle, ¿vean? Así. Como verán, no estamos utilizando mucho aceite, ¿no? Suficiente el aceite que tiene los óleos, así de fábrica. Solo para determinados casos utilizamos el aceite de linaza. Muy bien. Así le ponemos el verde a toda esta zona. Muy bien. Ahora conseguimos un verde más oscuro, o sea, con azul más amarillo, que ya no tenga mucho blanco. Ya no tiene mucho blanco, este verde es más verdoso, parecido a este que tengo acá, pero este es más oscuro todavía. Entonces, este tono le pongo en algunas zonas donde quiero que resalte más algunos árboles, como quien dice, más cercanos, ¿no? Inclusive allí podemos empastarlo un poquito más. Ya está. Una vez que hemos llegado ahí, le vamos a dar una base con el mismo color a toda esta zona. Toda esta zona desde acá hasta acá va a ser de ese tono, pero así como hemos hecho en húmedo sobre húmedo por este lado, frotando con un pincel de cerda y que ya esté bloqueado el blanco, es decir, el blanco no debe resaltar. Ahí, con el mismo tono, como base, frotado, y así de esa manera conseguir una buena base. Es el color que hemos construido, no es un verde directo. Entonces podemos combinar más. Amarillo y azul. Como verán, no estoy utilizando aceite. Para las bases, o sea, para el color le estamos poniendo como base sin mucho aceite. Ya encima le podemos poner aceite. Como hemos abocetado, hemos hecho un dibujo previo acá. Entonces tratamos de mantener esas formas, ¿no? Ahí.
Entonces terminamos este fondo. Así poco a poco ya se está notando nuestro paisaje, ¿no? Ya estaríamos hacia la mitad. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan el color que tenemos acá? El violeta. Con este violeta también le vamos a poner como base, limpiando nuestro pincel mediano. Vamos a ponerle como base sin aceite en estas partes, al costado de lo que viene a ser la cascada. O el río podríamos decir, ¿no? Porque no es como una cascada exacta. Es una caída del río y por acá le hacemos como unas pinceladas oscuras como base para resaltar el agua, les decía. Entonces con el violeta que teníamos ahí le hacemos. No utilizamos el negro. Ahí. Por este lado también. Hacia esta zona. Como sombras. Entonces justo nos ha alcanzado para esa parte. Entonces no es un negro, es un violeta. Por este costado que no se ve, porque está acá la imagen, voy a llevarlo un poco más hacia arriba. Aquí, en esta zona, nuevamente le ponemos el tono verde. Entonces construimos nuevamente este verde que nos faltaba. Acá. Y le completamos por acá. Entonces, todo esto va a ser como base para ponerle los detalles de los árboles, del efecto del agua. Entonces va a tener ya una buena base. Todo el blanco tiene que desaparecer. Con una mancha previa. Muy bien, ya está. Todo con una buena base de un tono verde que hemos construido. Y de esta zona como base. Entonces con un poco de violeta, acá le voy a dar unas sombras, como estaba nuestro dibujo previo. Ahí va a estar los árboles. Y del otro lado, por esta zona, va a estar también los otros árboles. Muy bien, ya solamente nos queda manchar esta zona. Para manchar esa zona también, lo que vamos a utilizar es un azul talo directo. Pero antes tenemos que limpiar nuestros pinceles porque ya están manchados, ¿no? Bien, ahora voy a sacar el azul talo. Hemos utilizado bastante azul talo. Y ahora voy a utilizar para la última parte de la mancha. Muy bien, entonces con el azul, ya saben, sin nada de aceite, directamente voy a poner el azul en toda esta zona de donde vamos a hacer el agua. Entonces fíjense, lo mancho, es decir que tenga una buena base. Ya saben, se tiene que estirar al máximo la pintura. Esta zona de aquí abajo
De una vez les voy a enseñar cómo se puede hacer el efecto de reflejo, porque en la referencia, es decir, en este modelito, no lo tiene. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacerlo, fíjense. Así, con la técnica de húmedo sobre húmedo, vamos a trabajar. Miren, voy a limpiar mejor el pincelito porque si no se va a manchar el color. Y vamos a aplicar directamente el blanco, como hicimos en el cielo, ya es el mismo proceso. Le ponemos ahí blanco. Y fíjense cómo está húmedo todavía, con el blanco y este tono celeste, ya aparece como unos reflejos, como brillos. Pero estos se van a visualizar más cuando pongamos los colores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo por acá este verde? Y el caso, por ejemplo, de las montañas, los verdes, el caso, por ejemplo, de algunas rocas así, como reflejos también le podemos poner, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, en el caso de las rocas así, tono azul que le pongo. Pues los árboles que pueden estar así con este tono oscuro. Y fíjense, cuando yo le doy una pasada, pero con la brocha de cerda, pero limpia, va a pasar lo siguiente. Como está fresco, entonces pasa lo siguiente. Aparece como unos reflejos ahí, ¿ven? Se pueden hacer con muchos colores. ¿Ven? Así. Se pierde. ¿Ven? Entonces, así puede salir el efecto del agua, con pinceladas horizontales. Esto le vamos a dar más forma con la caidita del agua, ¿ya? Entonces vamos a completar de una vez el agua para hacer todo lo demás alrededor del agua. ¿Y cómo se hace el agua? Aquí está. Tengo el pincel de punta de abanico y lo que voy a hacer es lo siguiente. Con óleo blanco, ahora sí se utiliza aceite de linaza, hacemos una mezcla. Ahí. Entonces tiene aceite de linaza, ¿no? Entonces, con el pincel de punta de sable hacemos lo siguiente. Por eso esto es mejor hacerlo ahora, no después, porque después se le puede dar la silueta así con los árboles bonito también. Pero lo primero lo que hacemos es lo siguiente. Por acá jalamos como está fresco y va a caer el agua, ¿ven? Así. Nuevamente lo mismo y por este lado, miren cómo cae suavecito el agua. Por acá también voy y la última pinceladita, ¿ven? Y ya está. En esta parte le hacemos como un reflejito con un poco de azulito más, puede ser este, y le hacemos como unos reflejitos que está corriendo el agua, ¿ven? Ahí, para que no quede así vacío. Muy bien. Y en la base también algo similar, miren. Ahí. Con el pincelito se puede estar poniendo así, ¿ven? Por ahí, así como cristalino. Así una base. Pero cuando cae el agua, lo que pasa es lo siguiente. Se genera una textura también, ¿no? Entonces, limpiamos bien el pincelito. También se puede hacer con un pincel de cerda, pero lo vamos a hacer primero con un pincel de punta de abanico. Le ponemos aceite al blanco y le hacemos así, como si fuesen unos puntitos. Esto sucede cuando el agua cae
y por la fuerza genera esos puntitos, ¿no? Ahí, como salpicado. Muy bien, para el caso de las piedras que suelen estar alrededor del río, de los ríos así, piedras o rocas, entonces lo que vamos a hacer es algo muy similar a lo que hicimos en los cerros. Pero esta vez vamos a trabajar primero con el tono marrón y ahí le añadimos el violeta, que como antes hemos trabajado, ¿no? Entonces violeta y un poco de marrón sin aceite para hacer la base de las piedras. Entonces este tono va a salir como oscuro, entonces le dibujamos, por ejemplo, por acá, ¿sí? Va a quedar como rocas al costado del río, como usualmente es en la naturaleza. Entonces, primero la base, como cuando hicimos el caso de los cerros, así con la base. También por este lado le podemos poner. Por acá también podría venir. Ya está. Después al fondo, acá un poquito. También por acá. Listo. Muy bien. Aparece bastante oscuro, ¿verdad? Ahora limpiamos nuestra espátula y lo que vamos a hacer es conseguir un tono más claro, como un gris. Simplemente le ponemos blanco a la mezcla anterior. Entonces va a salir como un gris. ¿Ven? El violeta es muy bueno para conseguir grises, para que no se vean grises sin color. Este tiene color. Entonces ahora con este le ponemos las luces a estas rocas, así como cuando hemos hecho el caso de las montañas, igual. ¿Ven? Así. Ahí le vamos poniendo. Igual por acá. Lo que más nos interesa es su textura. Muy bien. Y finalmente como unos brillos, para lo cual le ponemos más blanco a la mezcla y amarillo ocre. Entonces así tenemos otro tono. Gris también, pero más claro. Le metamos un poquito más de blanco, un poquito más de ocre amarillo. Y ahí está, ahí lo tenemos.
Y ahora le ponemos unos tonos brillantes. La idea no es cubrir todo lo pintado, sino que quede como que unos reflejitos, unos brillos de las piedras. Al hacer el caso del césped o el follaje, va a verse más natural aún. Listo. Ven, ya tenemos una buena base. Ya se está viendo cada vez mejor. Y ahora sí, finalmente ponemos los arbustos y árboles. Primero le vamos a poner los árboles, ¿ya? Para lo cual voy a utilizar el pincel de punta de sable y justo aquí tenemos este verde, el que les decía que vamos a utilizar en mayor predominancia, el verde vejiga. Aquí está, lo voy a poner en esta base. Necesitamos primero que sea oscuro, entonces lo estoy poniendo donde estaba el violeta. Y con el pincel de punta de sable voy a dibujar su tronco, más un poquito de aceite, y ahí dispongo dónde va a estar cada árbol. Recordando por dónde hemos hecho el dibujo, ahí le hacemos. Muy bien. Acá hay dos. Y acá también le ponemos dos, pueden ser. Uno hasta aquí. Y el otro sobresaliendo un poquito más. Hasta por aquí. Listo. Entonces, así como hicimos el arbolito o los arbolitos anteriormente, vamos a utilizar nuestro pincel de pelo de cerdo, el mediano. Con un poquito de aceite vamos a disponer del verde vejiga para hacer esta parte. Entonces desde lo más finito, ahí, poco a poco lo aperturamos el pincel y que se vea más extendido, ¿eh? Así, sin miedo. Cargamos nuevamente y le hacemos así. Podemos hacerlo una vez más, o sea, por las partes donde no se ha pintado, ahí empastamos un poquito y ya que se pinte mejor.
Entonces recuerden que ya esta parte es ya con un poquito de aceite. Que queden los árboles así, primero oscuros. En la base, bastante oscuro. Luego hacia el otro arbolito de la misma manera. Este lo estoy haciendo así con un pincel de cerda. En el otro caso les voy a enseñar cómo se puede hacer con el mismo pincel de punta de abanico. Muy bien, ya está. Entonces, para el otro lado, voy a utilizar el pincel de punta de abanico. Pero antes voy a hacer la mezcla de aceite y aguarrás, mejor dicho, óleo y aceite para hacer este proceso. Aquí tenemos, fíjense, el pincel de punta de abanico, le ponemos aceite. Y lo que voy a hacer es algo similar, pero el pincel de punta de abanico facilita inclusive el trabajo, porque lo hacemos así y con una puntita ahí, fíjense, después lo vamos extendiendo. ¿Vean? Así. Con el pincel de costado, un poquito hacia esta parte. Entonces sale naturalmente el arbolito. También puedo aplicar esa misma textura con el mismo color un poquito hacia estas zonas para que se vea más natural, como una viñeta, es decir, en el cuadro donde está más a los costados como marco le ponemos tonos oscuros. A eso me refiero cuando digo viñeta. Ahora estos árboles tienen un tronquito, ¿no? Tienen su tronquito. Voy a poner esto acá al costado. Y para el tronquito vamos a hacer lo siguiente. Con la espátula, fíjense, tenemos este gris, ¿verdad? Tenemos un gris, entonces al gris solamente le ponemos este rojo cadmio. Ahí. Y hacemos la mezcla. Entonces a este tono, como hicimos antes, lo extendemos. Sacamos un poquito. Y fíjense cómo le voy a hacer la luz del tronquito. Simplemente con la espátula de forma vertical. Hasta ahí. Se nota un tanto rígido porque todavía no le he puesto las sombras, o más bien los arbustos o las ramas encima, porque luego de hacer esta parte en sombra, le vamos a hacer también el caso de medios tonos. Es decir, tonos más brillantes en los árboles. ¿Ya? Entonces ahí le ponemos como base. Y ahora sí, con un verde más claro, justo para eso hemos sacado este verde viridian, mejor dicho, verde inglés, vamos a hacer las luces de los árboles. Así es que se va a ver un poquito más verdoso estos árboles, no tan oscuros. Entonces voy a sacar este de aquí, este verde, le ponemos acá.
Ahora le ponemos aceite. Mezclamos con el pincel abanico. Para que sea más fácil, pueden mezclarlo con la misma espátula porque saben que el óleo es bastante pastoso y con un pincel no se mezcla muy bien, que digamos. Inclusive con el pincel de pelo de este pincel abanico, como es más suave, no lo mezcla tan efectivamente. Entonces una espátula es mucho mejor, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos ya la mezcla para que funcione mejor. No se olviden las capas posteriores, o sea, las capas que le ponemos encima tienen que ser un tanto más aceitosas, ¿no? Entonces un poco más de aceite todavía, y allí le vamos a poner este tono para los árboles. Entonces le ponemos por acá, así como hemos hecho antes, un poco más disperso, las luces de estos árboles. ¿Ven? Entonces el tronco, como les decía, queda un poco más disperso. Muy bien. Por este lado también, con el costado del pincel para que no sea tan ancho. ¿Ven? Entonces listo. Ahí ya tenemos las luces también de los árboles. Tiene mayor luz. Y por este lado la misma operación. Muy bien. Se ve más natural, ¿verdad? Muy bien. A continuación le vamos a poner luz. Y con esto terminamos a la parte del piso, ¿no? Entonces, para lo cual, al verde que tenemos acá le ponemos más amarillo. Así. Y empezamos a ponerle la luz hacia todo el campo. Voy a sacar un poquito más de agua ras para limpiar mi pincel de cerda mediano para ponerle la luz a todo el caso del campo. Muy bien, entonces limpio el pincelito. Y a continuación, con este color que le hemos puesto un poquito más de amarillo, empezamos a ponerle a toda esta zona un verde más claro, así en este ritmo, como si fuese un campo abierto, ¿no? Con pinceladas así, bien detalladas, como si fuese un frotado o puntillismo. Entonces ya tiene luz.
Así lo hacemos en todas las partes, incluidas las que están al costado de las piedras, para que se vea más natural. Recuerden trabajar con ventilación. Yo estoy acá con la puerta, la ventana abierta, más un ventilador inclusive. Entonces lo mejor es que estén ustedes cómodos para hacer el trabajo. Muy bien, ya está. Y le podemos dar mayor contraste si desean, utilizando el amarillo. Miren, amarillo puro, por acá. Como el pincel tenía algo de verde, fíjense cómo ya se ha combinado en un verde limón. Y si a este le pongo un poquito de aceite, el aceite también está con verdes y se combina en un verde limón. Y podemos darle luz hacia el fondo, o en este caso acá, un poquito más iluminado todavía, ¿no? Bien. Entonces más cercano, más iluminado, a mayor cercanía, más notorio ese efecto. Entonces resalta mucho mejor todavía. Para darle una especie de composición distinta, voy a ponerle unos arbustitos pequeños debajo de los árboles, ¿ya? Entonces para ello voy a limpiar este pincel. El pincel mediano es el que estoy utilizando más. Y ahora voy a hacerlo con un tono naranja. Miren, el amarillo más este rojo cadmio sale un naranja. Y para que sea más natural, con amarillo ocre, le ponemos un poquito de aceite. Así, lo que me queda de aceite nada más. Y allí, al costado de los arbolitos, unos arbustitos, miren. Eso le saca la monotonía del color. Por acá también. Un poco más. Y ya está. Son unos arbustitos ahí. Igualmente por acá. Y también para que este árbol se diferencie del otro, porque están como que muy juntos, ¿no? Voy a hacer que este arbolito tenga más luz todavía. Entonces, aquí tengo el caso del amarillo, más un poco de amarillo ocre. Entonces ahí, unas pinceladas justo al borde del otro árbol, para que se vea como que es otro árbol y el otro está al costado, ¿sí? Por la ley de contraste de color. Y prácticamente ya hemos terminado nuestro trabajo, ¿no? Listo, eso es todo. En el agua a veces le suelo poner este efecto, fíjense, se hace con un pincelito así y con unas lineecitas, como saben, el pincel se trabaja con el bordecito, fíjense, de aquí hacia adentro le hago una linecita, de acá también, ¿sí? Como unos reflejitos. Entonces con una brochita gruesa, fíjense cómo lo hago hacia abajo y parece que estuviese un reflejito también. ¿Ven? Ahí. Entonces se ve como que más todavía el efecto de agua. También puede haber una roquita. Bueno, eso es de acuerdo ya a las licencias plásticas, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo le pongo una roquita acá al medio del agua
Luego le pongo sus tonos de luz. Y luego con un pincel abanico le hago el efecto como que el agua se está interrumpiendo ahí, que tiene mayor movimiento, ¿no? O sea, choca acá y luego viene por este lado así. Por acá también. Siempre con un poquito de aceite. Entonces también son recursos ya. Como les decía, mientras más pintemos, más nos damos cuenta de esas cosas. O sea, mientras más paisajes, más experiencia, ¿no? Entonces, acá no solamente estoy pintando viendo un modelito, sino que recuerdo de otros paisajes que he pintado y por eso lo voy representando acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese sería el trabajo de esta temática. Ya con licencias plásticas podemos ponerle animalitos. Cuando seque, puedo yo ponerle acá un venadito que está tomando agua o un osito, ¿no? También puede haber patitos. O quién sabe, una persona con su perrito. Por acá aves puede haber volando, aves migratorias así.